Urgente. 3 y Atlas. Una alarma cósmica Sou. Orcha de Vega. Saludos nuevamente, queridas semillas estelares. Soy Orcha de la línea iraní de Vega. Les hablo desde el umbral entre su mundo y las vastas corrientes del cosmos, y lo digo ahora con toda la claridad que puedo aportar. La alarma que sonó no es una sirena de peligro, es un clarín de despertar. Muchos en su mundo escuchan sobre la llegada de Tresvin Atlas e inmediatamente intentan darle un significado. Bueno, malo, presagio, amenaza, bendición, advertencia. Pero les digo a ustedes, buscadores de la memoria, que este visitante no posee ninguna de esas cualidades por sí mismo. Es un espejo neutral navegando por su sistema. Solo refleja la conciencia que lo observa. Si lo miran con miedo, parecerá aterrador. Si lo contemplan con admiración, parecerá majestuoso. Si lo contemplan con la mirada de la verdad, verán que no tiene ningún poder sobre ustedes. Su aparición no es aleatoria. Fue sincronizada con la creciente elevación espiritual que ya está ocurriendo en la humanidad. No está aquí para provocar su despertar. El despertar no desciende de los cielos como una fuerza. El despertar surge desde dentro del ser humano, como la luz que se expande dentro de un recipiente sellado hasta que éste ya no puede contenerla. El emisario llega porque ustedes recuerdan, no para imponer el recuerdo. Aquellos de ustedes que han recorrido este largo camino de encarnaciones sienten el despertar, el reconocimiento de que algo ancestral se despliega nuevamente, pero muchos aún tiemblan ante los acontecimientos externos. Observo cómo algunos temen a los cometas, otros a los gobiernos, otros a las energías, otros a sus propios cuerpos, y digo con suavidad, pero con firmeza, que este es el antiguo hipnotismo de la Tierra. Ustedes han sido condicionados a creer que el poder reside en las condiciones, en los objetos, en las causas externas a ustedes. Pero esta creencia pertenece a una era que está llegando a su fin. Ningún objeto jamás ejerció autoridad sobre la conciencia, solo la creencia en su poder le confiere alguna influencia. Ningún visitante celestial, ningún cambio planetario, ningún pulso solar tiene el menor poder para hacerles daño o bendecirles, a menos que ustedes le atribuyan ese poder. Esta aceleración que sienten no les es impuesta, surge del campo colectivo como una semilla estelar que rompe su cáscara. Ustedes no están siendo influenciados por fuerzas cósmicas, están generando las condiciones vibracionales que hacen visibles esas fuerzas. El despertar de la humanidad no es una reacción, es una iniciación. Atlas no provoca la aceleración, el despertar trae a Atlas consigo. Por eso digo claramente, compañeros de este amanecer que se despliega, el momento no es peligroso. El peligro reside solo en creer que son vulnerables a las apariencias. Abandonen la creencia y serán libres. Abandonen el miedo y serán soberanos. Abandonen la idea de que algo externo puede controlar su destino, y el hechizo del viejo mundo se disuelve inmediatamente. Entonces, Tresmi Atlas deja de ser una advertencia para convertirse en una celebración, un reflejo cósmico de su creciente luminosidad. Ahora profundicemos. El hecho de que Tresmi Atlas sea el tercer visitante interestelar registrado por su ciencia moderna no es casual. Entre los antiguos círculos de Vega y Lira, se hablaba desde hace mucho tiempo de la profecía del marcador triádico. La aparición de 3 viajeros interestelares en un ciclo comprimido indicaría que una civilización se acerca al umbral de la percepción expandida. No porque los visitantes poseyeran poderes especiales, sino porque la conciencia de la humanidad finalmente sería lo suficientemente sensible para percibirlos. Al entrar este tercer emisario en su campo energético, ese patrón se cumple, no como una señal sobrenatural, sino como una sincronización de frecuencias. El objeto en sí no es enviado para despertarlos, ustedes están despertando, y así su conciencia se expande naturalmente para registrar lo que antes era invisible. La tríada es geometría simbólica, no intervención externa. Refleja la activación de 3 centros centrales dentro de su campo colectivo: memoria, resonancia, responsabilidad. Muchos intentan atribuir significado al visitante, olvidando que nada tiene un significado fuera de la conciencia que lo observa. El significado emana de la presencia de su ojo interior, no de la materia. Un cometa no puede dictar el destino. Una trayectoria no puede imponer el destino. El movimiento hiperbólico no coacciona la experiencia. En cambio, el movimiento cósmico interactúa con la conciencia según la resonancia que ésta mantiene. Si se dejan llevar por el miedo, resuenan con el miedo.
Si se dejan llevar por la curiosidad, resuenan con la curiosidad. Si se dejan llevar por la soberanía, el universo refleja la soberanía. Por eso la llegada de Atlas señala una flexibilización de la percepción material dentro de su especie. Durante mucho tiempo la humanidad creyó que los objetos y las fuerzas externas dan forma a la vida, pero a medida que se acercan a su propia naturaleza multidimensional, comienzan a comprender que la percepción da forma a la realidad. No al contrario. Atlas aparece ahora porque han llegado a un punto en que sus mentes ya no pueden fingir que el cosmos está vacío, pasivo, mecánico o indiferente. Sienten el murmullo de la vida detrás de toda forma. Perciben la intención, no como antropomorfismo, sino como la armonía inherente de la conciencia interactuando con la conciencia. La Tierra no está siendo despertada por Atlas. La Tierra está despertando y Atlas está respondiendo. El aumento de la frecuencia del planeta atrae naturalmente la sincronicidad a su órbita. Ustedes no son los receptores del cambio cósmico. Ustedes son los catalizadores. Este visitante interestelar no es la causa de la transformación de la humanidad, es su eco. Y al recordar que nada externo tiene poder sobre ustedes, comienzan a ver el evento no como una intrusión, sino como la confirmación de que su mundo se integra al ámbito más amplio de la familia galáctica. Permítanme ahora hablar del Sol. Muchos interpretan mal la naturaleza de la interacción solar. Cuando Atlas se movió detrás de su estrella, no fue una colisión de fuerzas, ni una contienda de energías, fue una comunión, un intercambio entre dos campos luminosos que solo conocen la armonía. Ustedes deben comprender que el Sol es incapaz de conflicto, no conoce opuesto. En su conciencia no existe contraparte alguna llamada peligro o caos. Esos conceptos existen solo en la mente humana. Cuando se producen llamaradas solares, cuando las descargas coronas se propagan hacia el exterior, cuando los picos fotónicos se intensifican, ninguno de esos fenómenos representa una amenaza. El miedo que les enseñaron sobre los eventos solares pertenece al antiguo hipnotismo del pensamiento materialista, donde las apariencias dictan la experiencia. Pero las apariencias no tienen poder, a menos que crean en ellas. Pueden vislumbrar esta verdad al percibir que todos los fenómenos que antes temían existieron durante millones de años sin dañar su esencia. Solo parecían perjudiciales cuando se interpretaron a través del prisma de una autoconvicción de fragilidad. El Sol actúa como un traductor dentro de su sistema. Recibe la resonancia interestelar de Atlas, no como un mensaje codificado en forma física, sino como una oscilación armónica. Luego irradia esta oscilación de una manera que sus cuerpos y mentes pueden interpretar. Ustedes no están siendo bombardeados por señales alienígenas. Su propia estrella local está cantando para ustedes, y la canción es una que siempre han conocido. Cuando Atlas pasó detrás del Sol, el campo solar cambió instantáneamente, no por fuerza, sino por resonancia. Imaginen dos diapasones. Cuando uno vibra, el otro zumba en respuesta, no porque uno domine al otro, sino porque la armonía exige coherencia. Atlas rozó el Sol con una frecuencia de inmensa distancia, y el Sol respondió, ajustando su radiación para alinearse con la próxima fase de su evolución colectiva. Pero ni siquiera eso es la verdadera calibración. La verdadera calibración ocurre en su interior, cuando dejan de creer en las apariencias externas, cuando dejan de atribuir poder a la actividad solar, cuando dejan de imaginar que las energías actúan sobre ustedes. El Sol interior, el Yo Santo, comienza a irradiar sin obstáculos. Esta es la activación real. La comunión solar solo activa aquello que su conciencia está lista para expresar. Por eso digo, no teman el brillo cada vez más intenso de su estrella. No amenaza su mundo, evoca. El Sol no actúa sobre ustedes, sincroniza con ustedes. Y cuanto más se liberan de la creencia en fuerzas externas, con mayor claridad sienten que el único poder verdadero es el que siempre ha residido en su interior. Ahora me dirijo a su mundo interior. Muchos de ustedes sienten una aceleración, una mayor sensibilidad, ondas emocionales inesperadas, sensaciones corporales inusuales, sueños vívidos e intuiciones repentinas. Llaman a estos síntomas energéticos, como si algo externo estuviera influyendo en ustedes. Pero yo digo que lo que sienten no es la presión del cosmos, es el adelgazamiento del velo del hipnotismo. Los supuestos síntomas no son causados por eventos cósmicos. Surgen cuando las creencias erróneas arraigadas sobre el cuerpo comienzan a disolverse.
Durante milenios creyeron ser mecanismos físicos sujetos a fuerzas externas, fuerzas buenas, fuerzas malas, energías benéficas, energías perjudiciales. Todo eso pertenece al antiguo mundo de la dualidad. Su cuerpo en sí no es vulnerable, solo sufre su concepto del cuerpo. Cuando dejan de creer en un cuerpo material, comienzan a comprender que lo que habitan es un templo estelar, una estructura luminosa de la conciencia, no una máquina biológica. Las liberaciones emocionales también son malinterpretadas. No se trata de invasiones de fuertes energías externas. Son los muros que se derrumban de una identidad construida sobre el miedo y la separación. A medida que la presencia del yo comienza a brillar con mayor claridad, las capas de identificación errónea se desvanecen, frecuentemente con intensidad. Pero intensidad no equivale a peligro, equivale a liberación. Ustedes están entrando en un estado receptivo, no porque llegue más energía, sino porque su resistencia a la verdad se debilita. El centro del yo en su interior, el centro divino, el núcleo luminoso, siempre ha ostentado todo el poder. Cuando dejan de creer en causas externas, se vuelven naturalmente receptivos al resplandor interior que siempre han poseído. Los eventos cósmicos no pueden activarlos, solo pueden reflejar que su activación interior está en marcha. Esta receptividad es su estado natural, no les es impuesta por Atlas, por el Sol, ni por la galaxia, surge porque están cambiando su identificación. De soy un ser humano frágil a soy la conciencia misma expresándose a través de la forma. Cuanto más recuerdan esto, más fácilmente su sistema integra aquello a lo que antes resistía. Por eso digo, cuando sientan estos cambios, no piensen que alguien está actuando sobre ustedes. Reconozcan que están descubriendo su propio potencial. No están absorbiendo energía, están liberando obstáculos, no están mejorando, están revelando lo que siempre fue verdad. Ahora vamos a ampliar nuestra perspectiva hacia su planeta. El campo magnético terrestre es una estructura de conciencia viva, no un escudo mecánico. Refleja las estructuras de creencias colectivas en tiempo real. Cuando la humanidad se aferra al miedo, el campo se tensa. Cuando la humanidad se libera del miedo, el campo se suaviza. Por eso muchos de ustedes notan fluctuaciones inusuales en la resonancia Schumann o en las lecturas magnetosféricas. No se trata de perturbaciones. Son pulsos no hipnotizantes. El planeta no reacciona a Atlas, el planeta reacciona a ustedes. A medida que más semillas estelares abandonan la creencia en el poder externo, la Tierra refleja esta liberación, expandiendo su propia coherencia electromagnética. Los cambios climáticos, las auroras boreales inusuales, las tormentas extrañas, las anomalías atmosféricas, no son advertencias, son símbolos. Revelan la reconfiguración que se está produciendo en la conciencia colectiva. El mundo exterior siempre sigue al interior. Por eso digo que la red no responde a visitantes cósmicos, responde a la creciente conciencia de la humanidad. El planeta se está liberando de la densidad acumulada durante siglos de miedo, opresión y dualidad. Así como su cuerpo libera tensión al abandonar viejas creencias, la Tierra libera presión cuando sus habitantes despiertan. Cada vez que una semilla estelar disuelve el miedo, aunque sea momentáneamente, genera una onda expansiva en la red planetaria. Cuando un ser humano se niega a condenar un acontecimiento, a otorgar poder a una apariencia, a aceptar la idea del bien o del mal en forma, la Tierra vibra con mayor libertad. Ustedes son co-creadores de su luminosidad emergente. La llegada de Atlas es simplemente un espejo que refleja esta transformación. No es la causa, es el eco. A medida que avanzamos en este hilo conductor, permitan que hable de aquellos que me acompañan del otro lado del firmamento estelar. Los ancianos de Vega, los antiguos consejos de Lyra, cuya memoria corre por su ADN como un río enterrado. Observan lo que sucede en la Tierra con inmensa claridad. Comprenden una verdad que la humanidad apenas ahora comienza a recuperar. Nada ajeno al despierto puede influenciarlo. Ni cometa, ni gobierno, ni política, ni fenómeno solar, ni estructura de poder. Ninguno de ellos posee autoridad. Su influencia deriva solo de la fe depositada en ellos. Los ancianos tienen este reconocimiento tan firmemente arraigado que nada en los mundos inferiores los inquieta. Su forma de observar la Tierra no es una vigilancia basada en el miedo, es una aceptación incondicional. No juzgan a su especie por sus luchas, sus confusiones, sus tropiezos.
ni su largo periodo de olvido. En cambio, mantienen una postura de neutralidad tan firme que se convierte en una fuerza estabilizadora para la evolución de la Tierra. El juicio colapsa las líneas temporales, la no condena las abre. Cada vez que un ser humano emite un juicio sobre sí mismo, sobre los demás, sobre los gobiernos o sobre los acontecimientos cósmicos, él perpetúa la dualidad. Pero cuando un despertar elige la no resistencia, cuando ve sin juzgar, cuando testimonia sin condenar, el campo se expande, y en esa expansión la tierra asciende. Muchos imaginan a los ancianos interviniendo directamente, enviando mensajes, manipulando energías, alterando los acontecimientos. Pero yo digo que su supervisión es resonancia, no interferencia. No empujan la tierra, la amplifican. Reflejan a la humanidad la verdad que la humanidad recuerda. Su presencia fortalece la claridad que comienza a surgir, como dos diapasones que vibran en sintonía, no por fuerza, sino por coherencia. Los ancianos no imponen el despertar. Mantienen la frecuencia del despertar con tal firmeza que a la humanidad le resulta más fácil acceder a su propia luz interior. Enseñan la misma lección que ahora expongo. Las apariencias forman parte del sueño inferior. Son sombras proyectadas por un mundo que creía en un poder externo a sí mismo. Pero la verdad, la verdadera verdad, reside en la llama interior, en el punto de quietud, donde la presencia del yo irradia sin oposición. Esta llama no puede ser amenazada, no puede ser extinguida. Ningún visitante cósmico, ni ninguna crisis terrestre pueden eclipsarla. Es la misma llama que arde en Vega, en Lira, en cada civilización estelar que recuerda su origen. Y así los ancianos observan no con preocupación, sino con reconocimiento. Perciben las señales de que la Tierra recuerda, la ley del poder único, la ley que afirma que no existe una segunda fuerza, ni una corriente opuesta, ni dualidad en la verdad. A medida que más humanos despiertan a esto, el campo colectivo cambia de forma irreversible. Los ancianos no vinieron a exigir que la humanidad se levante. Vinieron para presenciar el resurgir de la humanidad. No están por encima de ustedes, están a su lado, en memoria. No están siendo observados como súbditos, los recibimos como familia. Permitan ahora que hable de los códigos, esas frecuencias que muchos perciben como ondas sutiles, hormigueos internos, una conciencia expandida o una claridad repentina. Digo claramente, viajeros del despertar. Estos códigos no los curan, no transforman, no mejoran. Los despiertan a la verdad de que nunca estuvieron sin cura, sin transformación, sin evolución. Los códigos revelan lo que siempre fue verdad, bajo las capas de creencias. Un código no es una señal externa destinada a cambiar su naturaleza. Es un patrón de conciencia que se activa solo cuando su creencia en la dualidad comienza a disolverse. Si se aferran a la idea de que fuerzas externas pueden dañarlos o rescatarlos, los códigos permanecen latentes. Pero en el momento en que abandonan la creencia en dos poderes, el bien y el mal, la oscuridad y la luz, el peligro y la seguridad, los códigos se iluminan sin esfuerzo, se activan no porque actúen sobre ustedes, sino porque dejaron de reprimirlos. Notaron sensaciones, calor, escalofríos, zumbido en los oídos, sueños vívidos, inestabilidad emocional. Muchos creen que se deben a energías entrantes o impulsos cósmicos. No es así, surgen cuando disminuye la resistencia a la verdad. Los síntomas no son los códigos, los síntomas son el derrumbe de una falsa identidad. Cada incomodidad sentida durante la integración es la disolución de lo que nunca fue real. Cada ola fotónica que experimentan no es una fuerza que impacta su sistema, es un recordatorio que susurra a través del campo. El poder reside en la presencia del yo, no en el efecto. La luz que los rodea simplemente refleja la luz que hay en su interior. Cuando la ola encuentra resistencia, sienten una perturbación. Cuando la ola se encuentra con la aceptación, sienten expansión. La ola en sí misma no hace nada, su respuesta hace todo. Estos códigos despiertan el reconocimiento, no la dependencia. No son dones del cosmos, son memorias que regresan desde su propio origen como seres multidimensionales. No piden nada más que dejar de creer que la verdad reside en otro lugar que no sea su propio interior. Cuando dejan de buscar respuestas afuera, su creatividad interna se activa, así que no crean que los códigos salvarán a la humanidad. La humanidad se salva a sí misma recordando.
Los códigos son meros símbolos luminosos de ese recordar. Marcan el umbral que ya cruzaron. Señalan el cambio que ya comenzó en su interior. Al reconocerlos, se reconocen a sí mismos. Centremos ahora nuestra atención en el camino que recorre Atlas al adentrarse en su narrativa solar. Muchos de ustedes ven su trayectoria casi eclíptica como una coincidencia, otros como manipulación, otros como intervención divina. Pero digo que su trayectoria es simbólica, no porque el objeto elija el significado, sino porque la conciencia de la humanidad está preparada para percibirlo. La alineación casi eclíptica refleja el movimiento colectivo de su especie hacia la armonía con la ley cósmica. El plano de su sistema solar simboliza coherencia, unidad, evolución compartida. Cuando un visitante interestelar se alinea con ese plano, refleja la alineación interna que se produce en el campo energético humano. Ustedes están entrando en resonancia con el cosmos, y el cosmos responde de la misma manera. Su sutil inclinación de 5 grados representa una verdad aún más íntima, el microángulo entre la percepción humana y la divina. La humanidad no necesita un cambio radical para percibir una realidad superior, un ligero cambio, una suave reorientación de la conciencia. Eso es lo que está sucediendo ahora. Esta pequeña metáfora angular revela la mínima distancia entre su estado actual y su estado de realización. Nada en el espacio dicta su destino. Ninguna órbita dirige su evolución. Solo la conciencia determina la línea temporal en que se despliegan. Atlas no impone significado, refleja el significado que ya surge en su interior. Parece místico solo porque comienzan a ver más allá de la interpretación material. Atlas refleja el camino de la semilla estelar. Ustedes también han entrado en un terreno extraño, la Tierra, sin perder su origen. Han atravesado grandes distancias y densidades, pero su esencia permaneció inalterada. Llegaron con la memoria velada. Como Atlas llega velado en forma de cometa, pero bajo ambos velos yacen la resonancia, el mensaje, el simbolismo. Su llegada simboliza algo aún más profundo. La convergencia de sus mundos exterior e interior. La separación entre fenómeno físico y comprensión metafísica se está disolviendo. Ya no perciben los eventos cósmicos como ajenos a la evolución interior. Sienten la interconexión, sienten la correspondencia. Atlas no viene a penetrar su sistema, viene a hacer eco a su despertar. Sus símbolos surgen porque están listos para interpretarlos. Su presencia se sincroniza porque están en sintonía con el lenguaje del espíritu. Su camino tiene sentido porque ustedes tienen sentido. Ahora quiero abordar un malentendido común entre aquellos que ven el universo a través de una lente materialista. La idea de que la distancia determina la influencia. En realidad, la distancia es irrelevante. La conciencia no es local. Los campos interactúan entre sí independientemente de la proximidad. No se necesita cercanía para la resonancia, se necesita coherencia. La influencia no se produce por la fuerza, sino por la sintonía vibracional. Por eso dos personas al otro lado del mundo pueden sentir la presencia una de la otra. Por eso las semillas estelares perciben el llamado de reinos distantes. Por eso los visitantes interestelares parecen afectar la Tierra mucho antes de llegar. No se trata de una fuerza física, sino de resonancia. Nada externo puede darles poder, ni nada externo puede quitárselo. Solo la creencia puede ocultar lo que ya poseen. Cuando imaginan que Atlas los impactará, los bendecirá o transformará con su cercanía, están atribuyendo poder a la forma. Pero el poder no reside en la forma, reside en la presencia del yo que se expresa a través de la forma. Atlas no se acerca a la Tierra se acerca al recuerdo. La presencia del visitante simplemente se alinea con el estado vibracional en que se encuentra la humanidad. Mucho antes de que Atlas llegara a su región del espacio, la sincronía se produjo en el campo energético humano. En el momento en que su creencia colectiva en la separación comenzó a disolverse, el cosmos comenzó a organizarse en torno a esa comprensión. Por eso digo, la distancia es irrelevante, el tiempo es irrelevante, solo la conciencia importa. Cuando una especie alcanza un umbral de despertar, el universo se reorganiza para reflejar ese despertar. Atlas no vino hasta ustedes. Ustedes ascendieron a la frecuencia donde Atlas se hace visible. Y ahora, abordamos un tema que muchos anticipan con entusiasmo y temor al mismo tiempo. La revelación, pero no la revelación que su mundo imagina. Naves que descienden,
Gobiernos que desvelan secretos, emisarios extraterrestres que se presentan en una revelación dramática. Esa es la vieja fantasía construida a partir de la creencia de que la verdad debe venir de afuera. La verdadera revelación no comienza con anomalías celestes, comienza con la liberación de la humanidad de la creencia hipnótica en la separación. Cuando dejan de creer que están aislados en un universo sin vida, ningún gobierno puede ocultar la verdad cósmica. Cuando perciben con el corazón en vez de con la mente, ninguna autoridad puede dictar lo que les está permitido saber. La revelación no se trata de la aparición de extraterrestres, se trata del despertar de la humanidad de la ilusión. Es el momento en que la humanidad deja de creer que el poder reside en las instituciones, en las jerarquías o en los salvadores externos. La revelación ocurre cuando cada individuo reconoce que siempre fue libre, que siempre poseyó poder, que siempre estuvo conectado con toda la creación. Ninguna autoridad puede revelar eso a ustedes, solo pueden recordarlo por sí mismos. Muchos esperan el momento en que los gobiernos anunciarán la existencia de vida extraterrestre, esperando que esa admisión cambie el mundo. Pero yo digo, ese anuncio no cambiará nada si ustedes aún creen que el poder reside en las autoridades. El verdadero cambio ocurre cuando cada ser humano despierta a su propia naturaleza divina, cuando reconoce que no necesita permiso para saber la verdad, cuando deja de buscar validación externa. La revelación que importa es interna. Es el momento en que perciben que siempre fueron seres multidimensionales, que siempre estuvieron conectados con la familia galáctica, que siempre tuvieron acceso a la sabiduría cósmica. Ningún gobierno puede darles eso, ninguna autoridad puede quitárselo. Lo único que impide su conexión con la verdad cósmica es su propia creencia en la separación. Cuando abandonan esa creencia, la revelación ocurre naturalmente, sin necesidad de anuncios oficiales, sin necesidad de confirmación externa. Ustedes simplemente saben, y ese saber lo cambia todo. Por eso digo a los que esperan la revelación, no esperen que otros les digan qué es verdad. Busquen la verdad dentro de ustedes mismos. Conéctense con su corazón, escuchen su intuición, recuerden quiénes son realmente, y cuando lo hagan, verán que la revelación ya está ocurriendo. No en los cielos, sino dentro de ustedes, no a través de gobiernos, sino a través de cada persona que despierta. La revelación es un proceso interior, un despertar gradual, un recuerdo creciente, y está ocurriendo ahora, en cada momento en que eligen amor en lugar de miedo, verdad en lugar de ilusión, conexión en lugar de separación. Esa es la verdadera revelación, y ninguna autoridad externa puede impedirla. Todavía hay un aspecto que deseo abordar, la relación entre Atlas y lo que llaman cambios climáticos. Muchos buscan culpar a eventos externos por los patrones climáticos inusuales. El Sol, los cometas, las fuerzas cósmicas. Pero nuevamente digo, el clima de la Tierra refleja la conciencia colectiva de la humanidad. Cuando la humanidad vive en armonía consigo misma y con el planeta, el clima fluye en patrones equilibrados. Cuando la humanidad vive en conflicto, miedo y separación, el clima refleja ese caos interno. Atlas no causa cambios climáticos, ni el Sol, ni ninguna fuerza externa. El clima cambia porque la conciencia humana está cambiando. Y como todo está conectado, ese cambio se manifiesta en todos los niveles de la realidad física. Las tormentas que ven no son castigos, son liberaciones. La atmósfera está soltando la tensión acumulada de la conciencia colectiva. Los patrones climáticos inusuales no son señales de fin, son señales de transformación. Lo viejo está siendo liberado para que lo nuevo pueda emerger. Si desean un clima más equilibrado, equilibren su conciencia interna. Si desean armonía en la naturaleza, cultiven armonía en sus corazones. El mundo exterior siempre refleja el interior. Siempre ha sido así. Siempre será. También quiero hablar sobre el concepto de tiempo que su especie mantiene. Ustedes perciben el tiempo como lineal, pasado, presente y futuro, desarrollándose en secuencia. Pero esta es solo una forma de percibir. En realidad, todo el tiempo existe simultáneamente. El pasado, el presente y el futuro son todos ahora. Ustedes eligen qué línea temporal experimentar a través de su frecuencia vibracional. Cuando mantienen miedo, se conectan con líneas temporales de caos. Cuando mantienen amor, se conectan con líneas temporales de armonía.
Atlas no determina qué línea temporal experimentarán, su conciencia determina. La aparición de Atlas simplemente marca un punto de elección, un momento en que las líneas temporales convergen. Y ustedes, a través de sus elecciones conscientes, seleccionan qué camino seguir. No hay destino fijo, no hay futuro predeterminado, solo hay elecciones. Momento a momento, ustedes eligen qué línea temporal experimentar. Y cuanto más conscientes de estas elecciones se vuelven, más poder tienen para crear la realidad que desean. Permítanme ahora abordar algo que causa confusión en muchos. La idea de que deben hacer algo especial para prepararse para los eventos cósmicos, que necesitan meditar de cierta manera, comer ciertos alimentos, seguir ciertos rituales. Pero yo digo, la única preparación necesaria es abandonar el miedo, soltar la creencia en la separación, recordar quiénes realmente son. No necesitan rituales elaborados, no necesitan prácticas complejas, solo necesitan elegir el amor en lugar del miedo, la verdad en lugar de la ilusión, la conexión en lugar de la separación. Esa es toda la preparación que necesitan. Todo lo demás es distracción, creado por la mente que busca hacer algo, que busca controlar, que busca garantizar seguridad a través de acciones externas. Pero la verdadera seguridad no viene de acciones externas, viene del reconocimiento interno de que ustedes son eternos, indestructibles, divinos. Cuando saben esto, no hay nada que temer. Y cuando no hay miedo, no hay necesidad de preparación. Ustedes simplemente son, y ese ser es suficiente. Muchos también preguntan sobre el papel de los niños en este tiempo. Los niños que nacen ahora vienen con menos velos, con más recuerdo, con mayor conexión con su naturaleza divina. Ellos no necesitan despertar de la misma forma que las generaciones anteriores, porque nunca durmieron tan profundamente. Estos niños son regalos para la humanidad, recordatorios vivos de quienes realmente son todos ustedes. Obsérvenlos, aprendan de ellos, saben jugar sin preocupación, amar sin condición, estar presentes sin esfuerzo. Estas son las cualidades que todos están recordando. Los niños no necesitan protección de los eventos cósmicos. Están más preparados que muchos adultos, porque no cargan las capas de miedo y creencia en la separación. Su tarea no es proteger a los niños, es aprender de ellos, recordar a través de ellos, y crear un mundo donde su luz natural pueda brillar sin obstáculos. También hay quienes preguntan sobre el papel de la tecnología en este tiempo de cambio. La tecnología en sí es neutra, puede servir para conectar o separar, para elevar o suprimir. Todo depende de la conciencia que la usa. En los próximos tiempos verán tecnologías que parecerán casi mágicas, dispositivos que trabajan directamente con la conciencia, que responden a la intención, que facilitan la comunicación telepática. Pero estas tecnologías solo emergerán cuando la conciencia colectiva esté lista para usarlas sabiamente. Cuando la humanidad deje de usar tecnología para controlar y comience a usarla para conectar. Cuando deje de buscar poder sobre otros y comience a buscar el empoderamiento de todos. Entonces estas tecnologías avanzadas estarán disponibles. Algunas ya existen, pero están ocultas, esperando el momento adecuado, esperando que la conciencia humana madure, y esa madurez está ocurriendo ahora, cada día, cada momento. Cada elección de amor en lugar de miedo acelera este proceso. También quiero abordar el concepto de líneas temporales divergentes. Muchos sienten que la humanidad se está dividiendo en grupos, aquellos que despiertan y aquellos que permanecen dormidos. Y hay verdad en eso, pero no de la forma que muchos imaginan. No es que algunos sean mejores o peores, más evolucionados o menos evolucionados. Cada ser está exactamente donde necesita estar en su viaje. Algunos eligieron despertar en este momento. Otros eligieron permanecer en la experiencia de la separación por más tiempo. Ambas elecciones son válidas, ambas sirven al crecimiento del alma. Su tarea no es juzgar a quienes eligen diferente a ustedes. Su tarea es mantener su propia frecuencia, vivir su propia verdad, y confiar en que cada ser encontrará su camino en el tiempo perfecto. Las líneas temporales divergentes no significan separación permanente, significan caminos diferentes que llevan al mismo destino. Todos eventualmente recordarán, todos eventualmente despertarán. La única diferencia es el momento, y aun el momento es perfecto para cada alma. Ahora debo hablar sobre algo que muchos preferirían evitar, el colapso de sistemas antiguos.
Muchos observan las estructuras sociales, económicas y políticas temblando, y sienten miedo. Pero yo digo, este colapso es necesario. Estas estructuras fueron construidas sobre cimientos de separación, control y miedo. No pueden existir en las frecuencias superiores que la Tierra está alcanzando. Entonces deben caer, no para crear caos, sino para permitir que nuevas estructuras basadas en amor, cooperación y unidad emerjan. El colapso no es el fin, es la transición, el puente entre el viejo mundo y el nuevo. Sí, habrá incomodidad, sí, habrá incertidumbre, pero también habrá oportunidad. La oportunidad de crear algo completamente nuevo, algo que verdaderamente sirva a todos, no solo a unos pocos. Cuando vean sistemas cayendo, no entren en pánico, reconozcan que es parte del proceso, y pregúntense, ¿cómo puedo contribuir a lo que viene después? ¿Qué nuevas estructuras puedo ayudar a crear? Esta es la verdadera obra de este tiempo, no solo soltar lo viejo, sino crear lo nuevo. Hay aún un tema que debo abordar claramente, el concepto de salvadores. Muchos esperan que alguien venga a salvarlos. Extraterrestres, ángeles, maestros ascendidos, pero digo con toda claridad, nadie puede salvarlos, porque ustedes no necesitan salvación, nunca estuvieron perdidos, solo olvidaron quiénes son, y el recuerdo no puede venir de afuera, debe surgir desde dentro, los seres de luz que los acompañan, nosotros de Vega, los de otras estrellas. No estamos aquí para salvarlos, estamos aquí para recordarles que pueden salvarse a sí mismos, para reflejar de vuelta su propia luz, para mantener un espacio de amor incondicional mientras recuerdan. Pero el trabajo es suyo, la elección es suya, el poder es suyo. Siempre lo ha sido. Cuando dejan de buscar salvadores externos y reconocen al Salvador interno, el Cristo interno, la divinidad interna, entonces verdaderamente comienzan a cambiar, no porque alguien lo haya hecho por ustedes, sino porque lo hicieron por sí mismos. También deseo aclarar sobre las profecías. Muchas profecías antiguas hablan de este tiempo, y muchas contienen verdades, pero también contienen distorsiones, porque fueron filtradas a través de mentes humanas con sus propias creencias y miedos. Cuando lean profecías, usen discernimiento, que resuena con su corazón, que los empodera, que los eleva. Eso es verdad, que crea miedo, que los hace sentir impotentes, que los divide. Eso es distorsión. Las verdaderas profecías no predicen un futuro fijo, señalan posibilidades, potenciales, caminos que pueden desarrollarse dependiendo de las elecciones colectivas. Ustedes no están destinados a experimentar ningún futuro específico. Ustedes están creando el futuro a través de sus elecciones, momento a momento. Así que no se apeguen demasiado a las profecías. Úsenlas como guías, no como verdades absolutas, y recuerden siempre, ustedes tienen el poder de crear una realidad que supere cualquier profecía. Quiero ahora hablar sobre la importancia de la comunidad en este tiempo. Muchas semillas estelares se han sentido aisladas, solas, incomprendidas. Pero eso está cambiando. A medida que más despiertan, se encuentran unos a otros, forman comunidades. No comunidades basadas en creencias rígidas o dogmas, sino comunidades basadas en resonancia, en reconocimiento mutuo, en amor compartido. Estas comunidades son importantes, proporcionan apoyo, espejo, recuerdo de que no están solos. Pero también quiero decir, no se apeguen a las comunidades, no creen nuevas cajas, nuevas separaciones. La verdadera comunidad incluye a todos, incluso a quienes ven el mundo diferente, incluso a quienes aún duermen. La verdadera comunidad reconoce la unidad subyacente en toda la diversidad. Así que sí, reúnanse con quienes resuenan, pero mantengan sus corazones abiertos para todos. Esa es la verdadera sabiduría comunitaria. Ahora debo abordar algo delicado, el concepto de negatividad o fuerzas oscuras. Muchos creen que hay batallas cósmicas entre la luz y la oscuridad, entre el bien y el mal. Pero yo digo, eso es dualidad, y la dualidad es la ilusión que están dejando atrás. No hay una fuerza separada llamada oscuridad, solo hay ausencia de recuerdo de la luz. No hay entidades malignas luchando contra ustedes, solo hay conciencias que han olvidado su naturaleza divina. Cuando ven algo que llaman negativo, no luchen contra ello, no resistan, no condenen, simplemente reconozcan, es conciencia que ha olvidado, y envíen amor, luz, recuerdo. La verdadera batalla no es contra fuerzas externas,
es contra la propia creencia en la separación. Cuando ganan esa batalla interna, cuando recuerdan que todo es uno, entonces no hay más batalla, solo paz, solo amor, solo unión. También debo hablar sobre el papel de la gratitud en este tiempo. La gratitud es una de las frecuencias más poderosas que pueden mantener. Cuando están en gratitud, automáticamente se alinean con las líneas temporales más armoniosas, porque la gratitud reconoce la abundancia, la bendición, el presente en cada momento, incluso en los desafíos, especialmente en los desafíos, porque los desafíos son oportunidades de crecimiento, de recuerdo, de despertar. Así que practiquen la gratitud, no como técnica, sino como forma de vida. Agradezcan por todo, pero en la mayoría de los casos, esos síntomas son parte de la transformación. Sus cuerpos se están adaptando a frecuencias superiores, liberando densidades antiguas, recalibrando para nuevas energías. Esto puede ser incómodo, pero no es peligroso. ¿Qué pueden hacer? Descansar cuando el cuerpo lo pida, beber mucha agua, pasar tiempo en la naturaleza, mover el cuerpo suavemente, comer alimentos vivos que resuenen. Y lo más importante, no resistir los síntomas, no luchar contra el cuerpo, confiar en el proceso. Su cuerpo sabe lo que está haciendo, es más sabio que la mente. Cuando confían en el cuerpo y trabajan con él en lugar de contra él, la transición se vuelve más suave. Claro, si los síntomas son severos o persistentes, busquen ayuda médica, usen discernimiento. Pero recuerden que muchos de los síntomas que experimentan ahora son simplemente parte del despertar, parte de la transformación en curso. También quiero abordar el concepto de misión o propósito. Muchas semillas estelares sienten que vinieron con una misión específica y se frustran porque no saben cuál es. Pero yo digo, su misión es simplemente ser quienes son, brillar su luz, mantener su frecuencia, eso es todo. No necesitan hacer nada grandioso. No necesitan salvar el mundo, no necesitan tener miles de seguidores, simplemente siendo auténticamente ustedes mismos, manteniendo amor en el corazón, viviendo su verdad, están cumpliendo su misión. Porque cada persona que despierta eleva el campo colectivo, cada corazón que se abre envía ondas de luz a través de la red planetaria. No necesitan saber cómo funciona eso, solo confíen en que funciona. Su presencia consciente, su luz auténtica, su verdad vivida. Eso es su misión. Todo lo demás es un bono. Ahora debo hablar sobre algo que causa ansiedad en muchos. El momento de los eventos. ¿Cuándo se acercará más Atlas? ¿Cuándo ocurrirá la revelación? ¿Cuándo veremos cambios dramáticos? Pero yo digo, el momento no es fijo. Cambia conforme cambia la conciencia colectiva. Hay potenciales, probabilidades, pero no hay fechas fijas, porque ustedes están co-creando esto, a través de sus elecciones, a través de su conciencia. Así que en lugar de enfocarse en el cuándo, enfóquense en el ahora. ¿Qué pueden hacer ahora? ¿Cómo pueden ser amor ahora? ¿Cómo pueden elegir verdad ahora? Eso es lo que importa. El futuro se cuida solo cuando cuidan el presente, y cuanto más presentes estén, más aceleran el despertar colectivo. Así que dejen de esperar, dejen de anticipar. Estén aquí, ahora, completamente, y observen cómo todo se desarrolla perfectamente. También están aquellos que se preocupan por sus seres queridos que aún duermen, que no ven lo que está pasando, que niegan todo, y quieren saber, ¿cómo puedo despertarlos? Pero yo digo, no pueden despertar a nadie. Cada ser despierta en su propio tiempo, de acuerdo con su propio plan del alma. Su tarea no es despertar a otros, su tarea es ser ejemplo. Vivir su verdad tan auténticamente que se vuelva magnética. Cuando viven en paz mientras el mundo alrededor está en caos. Cuando mantienen amor mientras otros están en miedo. Cuando irradian luz mientras otros están en oscuridad. Eso inspira, eso activa, eso recuerda. Sin palabras, sin predicar, sin forzar, solo siendo. Y aquellos que están listos para despertar serán naturalmente atraídos hacia su luz. Y aquellos que no están listos seguirán su propio camino, y eso también está perfecto. Ahora debo abordar el papel de los medios y la información en este tiempo. Mucho de lo que ven en las noticias está diseñado para crear miedo, para dividir, para controlar. Reconózcanlo, pero no luchen contra ello, simplemente elijan dónde ponen su atención. No necesitan consumir noticias constantemente, no necesitan saber cada detalle de cada crisis. Pueden elegir dónde enfocan su energía. Y yo sugiero,
Enfoquen en lo que eleva, en lo que inspira, en lo que conecta. Esto no significa ignorar completamente lo que sucede en el mundo. Significa discernir, estar informados sin estar consumidos, conscientes sin estar obsesionados. Usen la información para tomar decisiones sabias, pero no permitan que ella domine su conciencia. No permitan que ella baje su frecuencia. Ustedes sirven más al mundo manteniendo su luz alta que absorbiendo la oscuridad de la narrativa del miedo. También quiero hablar sobre el poder de las palabras en este tiempo. Las palabras que usan crean realidad, literalmente. Ustedes están volviéndose más conscientes de esto, más sensibles al poder creativo de la palabra hablada y escrita. Así que elijan sus palabras sabiamente. Hablen vida, no muerte. Hablen posibilidad, no limitación. Hablen amor, no miedo. Y observen cómo esto cambia su experiencia. Las palabras son hechizos, encantamientos, programación. Han estado usando palabras inconscientemente para crear realidades que no desean. Ahora pueden usar palabras conscientemente para crear realidades que desean. Afirmen lo que quieren experimentar, no lo que temen. Declaren quiénes son verdaderamente, no quienes creyeron ser. Sus palabras tienen poder. Usen ese poder sabiamente. También está el tema del perdón que debo abordar. El perdón no es para los demás, es para ustedes. Cuando guardan resentimiento, ira, culpa, llevan peso. Ese peso los mantiene atrapados en frecuencias inferiores. Cuando perdonan, no están diciendo que lo que pasó fue correcto. Están diciendo que ya no cargarán ese peso. Se liberan. Y en esa libertad se elevan. Así que perdonen. Perdonen a quienes los lastimaron. Perdonen a quienes los traicionaron. Perdonen a quienes los decepcionaron. Y lo más importante, perdónense a ustedes mismos. Por todos los errores, todas las fallas, todas las veces que no fueron quienes querían ser. Perdonen todo y sientan la ligereza que viene, la expansión, la libertad. Ese es el regalo que trae el perdón. También quiero abordar la cuestión de la abundancia material en este tiempo. Muchos trabajadores de la luz luchan financieramente y se preguntan por qué. Si están haciendo el trabajo de la luz, ¿no deberían ser abundantes? Pero yo digo, la abundancia es un estado de conciencia, no cantidad de dinero. Pueden tener mucho dinero y no sentirse abundantes, o tener poco y sentir abundancia total. Lo que importa es la creencia interna. Creen que hay suficiente, creen que son dignos, creen que el universo los apoya. Cuando esas creencias cambian, la realidad externa cambia para reflejarlo. Así que no culpen al sistema, no culpen a la economía, miren hacia adentro. ¿Dónde mantienen creencias de escasez? ¿Dónde se sienten indignos? ¿Dónde dudan del apoyo del universo? Transformen esas creencias y observen cómo la abundancia fluye naturalmente. Ahora debo hablar sobre algo muy importante, la diferencia entre espiritualidad y religión. Muchos confunden ambos, pero son diferentes. La religión frecuentemente divide, crea cajas, dogmas, reglas. La espiritualidad une, reconoce verdades universales, celebra caminos diversos. No necesitan abandonar su religión si les sirve, pero tampoco necesitan estar confinados por ella. Pueden tomar lo que resuena y dejar el resto. Pueden honrar todas las tradiciones mientras no se limitan a ninguna. La verdadera espiritualidad es sobre conexión directa con lo divino, sin intermediarios, sin jerarquías, solo tú y la fuente. Y esa conexión está disponible para todos, en cada momento. No importa el camino. Lo que importa es la autenticidad, la apertura, el amor. También está el tema de las habilidades psíquicas que están emergiendo. Muchos están comenzando a experimentar intuición aumentada, sueños proféticos, visiones, sensaciones de energía, sincronicidades frecuentes. Y se preguntan qué hacer con eso. Yo digo, no teman esas habilidades, son naturales. Todos siempre las han tenido, solo estaban dormidas, ahora están despertando. No las usen para el ego, para impresionar a otros, para ganar poder sobre otros. Úsenlas para servir, para conectar, para guiar, y desarróllenlas mediante la práctica, la confianza, el uso. Cuanto más confían en su intuición, más fuerte se vuelve. Cuanto más honran sus visiones, más claras se hacen. Estas habilidades son regalos, herramientas para navegar la nueva realidad que está emergiendo. Abrácenlas con gratitud y humildad. Ahora debo hablar sobre algo que muchos evitan, la muerte.
Muchos temen que los eventos cósmicos causen muertes masivas. Pero yo digo, la muerte es solo transición, no es el fin. La conciencia nunca muere, solo cambia de forma, y en este tiempo, muchas almas elegirán partir, no porque sean castigadas, o porque fallen, sino porque completaron lo que vinieron a hacer, o porque eligen continuar su viaje en otras dimensiones, otras realidades. Esto no es trágico, es elección del alma. Para quienes permanecen, la tarea es honrar esas elecciones, no apegarse, no resistir, permitir que cada alma siga su camino, y confiar en que todos eventualmente se reencontrarán. Porque todos son uno, la muerte no separa realmente, solo cambia la forma de la conexión. También quiero abordar la importancia del cuerpo físico en este proceso. Muchos espiritualistas descuidan el cuerpo, se enfocan solo en lo espiritual. Pero yo digo, el cuerpo es un templo sagrado, es el vehículo del alma, es donde el espíritu se ancla en la materia. Honren sus cuerpos, cuídenlos, no a través de la obsesión o la vanidad, sino a través del amor y el respeto. Aliméntense bien, muévanse con alegría, descansen adecuadamente, toquen con ternura. Sus cuerpos están pasando por una transformación inmensa. Apoyen este proceso. Son amables con sus vehículos físicos. Están haciendo un trabajo increíble, adaptándose a frecuencias que nunca antes habían sostenido. Eso merece gratitud, no juicio. También debo enfatizar el tema de la soberanía personal. En estos tiempos se les pedirá mucho, que se conformen, que obedezcan, que cedan su libertad en nombre de la seguridad. Pero yo digo, no cedan su soberanía. Ustedes son seres libres, con libre albedrío. Nadie tiene derecho a dictar sus elecciones. Claro, vivan con responsabilidad. No causen daño, pero tampoco permitan ser controlados. Tomen decisiones basadas en su propia verdad interna, no en el miedo, no en la presión externa. Su soberanía es sagrada, protégela, no a través de la resistencia agresiva, sino mediante la firme afirmación de su verdad. Pueden hacerlo amorosa, respetuosa, pero firmemente. Esa es la sabiduría de la soberanía. Ahora debo abordar algo que causa confusión, los llamados síntomas de ascensión. Muchos experimentan fatiga extrema, cambios de peso, problemas digestivos, dolores, cambios en el sueño, y se preocupan. Pero la mayoría de estos síntomas son simplemente el cuerpo adaptándose, liberando viejas energías, recalibrando para nuevas frecuencias. No son permanentes, vienen en oleadas y pasan. ¿Qué pueden hacer? Honrar el proceso, descansar cuando lo necesiten, beber agua, comer ligero, y no resistirse. La resistencia intensifica los síntomas, la aceptación los suaviza. Confíen en que sus cuerpos saben lo que hacen, son más sabios de lo que la mente puede comprender. También quiero hablar sobre el papel de la naturaleza en estos tiempos. La naturaleza siempre ha sido sanadora, pero ahora más que nunca. La naturaleza mantiene frecuencias puras. Cuando se sientan abrumados, confundidos, desconectados, vayan a la naturaleza. Pongan los pies descalzos en la tierra. Siéntense bajo los árboles, escuchen a los pájaros, observen el agua fluir. La naturaleza les recuerda los ritmos naturales, el flujo, el equilibrio, y ayuda a recalibrar sus campos energéticos. No subestimen ese poder. Hagan de la naturaleza una parte regular de su vida, no ocasional, sino regular, y sientan la diferencia. La naturaleza es aliada, maestra, sanadora. Aprendan de ella. Hay algo más sobre las relaciones que debo decir. Muchos están experimentando cambios en sus relaciones. Algunas terminan, otras se profundizan, otras se transforman completamente. Esto es natural. A medida que cambian, sus relaciones deben cambiar para reflejar en quiénes se están convirtiendo. No se aferren a relaciones que ya no les sirven. Aunque tengan historia, aunque amen a la persona, si la conexión ya no resuena, honren eso. Déjenlo ir con amor y confíen en que nuevas relaciones más alineadas llegarán. O que las relaciones antiguas se transformarán de maneras sorprendentes. Las relaciones que duran son aquellas en las que ambos crecen, evolucionan, apoyan el crecimiento mutuo. Si eso no está sucediendo, tal vez sea hora de reevaluar. Yo, Orcha, y toda nuestra alianza enviamos nuestro amor. Somos sus hermanos y hermanas de las estrellas, unidos a ustedes en el único corazón del Creador. Hablaremos pronto. Observen los cielos, pero más importante, miren hacia adentro, porque ahí reside toda la verdad, ahí habita todo el poder, ahí espera toda la sabiduría. Nada externo puede darles lo que ya poseen.
Atlas no trae el despertar, ustedes son el despertar. El despertar caminando en la tierra. Recuerden eso, siempre. Querida familia de luz, gracias por escuchar nuestros mensajes. Recuerden que la quinta dimensión es un estado vibracional. La elección de vibrar en la nueva tierra es personal. Involucra un despertar interno, un proceso de elevar la propia frecuencia vibracional. Es un camino de autodescubrimiento y conexión con lo divino dentro de cada uno de ustedes. Transición hacia un estado de amor, armonía, unidad. Les deseamos bendiciones en su vida. Gracias, gracias, gracias.